Bien, entonces, como dijimos, hay una etapa de implementación o puesta en práctica de las políticas, en donde nuevamente todos los actores entran en juego. Algunos van a participar a favor, otros en contra del éxito de la política pública. Y esto tiene que ver con los posicionamientos políticos, ideológicos, idiosincráticos de cada uno de los sectores de una sociedad. Sin ir más allá en cuanto a la cuarentena, también como para poner un ejemplo práctico y cotidiano de bueno, nuestra actual normalidad, eh, la cuarentena misma como política pública tiene adeptos y tiene personas que están completamente en contra, y así también tenemos sectores que trabajan y fomentan esta política pública y otros que trabajan también para erosionarla y desalentarla. Obviamente que cada sector tiene sus intereses políticos, económicos, sociales, culturales, y por lo tanto la implementación deja de ser exclusivamente un proceso técnico y obviamente que tiene que ver con un juego político. Por último, la etapa de evaluación también tiene una parte técnica, justamente de esta evaluación ex post, pero, insisto, también tiene todo un juego político, un trasfondo político. Y esto tiene que ver con que los involucrados van a evaluar en función de sus propios intereses y van a intentar convencer a los otros actores de que los resultados de esa política eh, o cómo evalúan esos resultados tienen que ver con sus intereses personales, colectivos, sociales, etc. Volviendo al tema de la cuarentena, quienes estén a favor de la cuarentena van a hablar, por ejemplo, de que esto permite salvar vidas, y va a tener que ver con sectores que consideran que o sus sistemas sanitarios no están preparados para esta pandemia, o que se trata de sectores de riesgo o sectores afines al gobierno, y luego otros sectores que van a estar en contra y que van a hablar de la cuestión de la economía, la importancia de que no cierren empresas, de considerar el factor económico por sobre la salud o ponerlos en una misma escala, el tema de la educación, y así sucesivamente vamos a tener adeptos y detractores de ciertas políticas públicas. Y no solamente en la etapa de implementación, sino también en la etapa de evaluación van a hacer valer ciertos argumentos por sobre otros. Esto lo que nos va a dar como resultado es, o sea, todas estas etapas que mencionamos, es el proceso de la política pública, que es cíclico y se retroalimenta porque las políticas públicas van cambiando, pero en realidad es como que van modificándose, pero siempre están, digamos, en agenda, ¿no? Entonces, ¿cuáles van a ser las etapas? Primero, la colocación en la agenda o la determinación en la agenda en función de estas demandas colectivas, la formulación de las diferentes alternativas, la adopción o la toma de decisión por una de ellas, la implementación en sí y luego la evaluación de la misma, y esto se retroalimenta y continúa cíclicamente. También otra cuestión importante es que muchas veces las cosas que se ponen en agenda no necesariamente son las más importantes o los problemas más importantes, sino los problemas que la comunidad detecta como más importantes y de esa manera legitima, ¿no? Esto tiene que ver con que muchas veces las comunidades no identifican como prioritarios problemas que en realidad, si uno los analiza objetivamente, lo son, pero tiene que ver con las miradas de cada uno de estos sectores. Por eso muchas veces el Estado va a tomar en cuenta y va a resolver problemas que pueden no ser los fundamentales, los básicos, los estructurales, pero sí son los que se pueden colocar luego de diferentes eh, procesos en esta agenda denominada agenda pública. Esto nos da bueno, nos da pie para seguir trabajando en este tema, específicamente en Argentina y obviamente específicamente en términos del turismo, ¿no? En Argentina las acciones políticas y la planificación turística tuvieron su origen, se difundieron y se hicieron más complejas en la medida que el turismo como fenómeno socioeconómico fue creciendo, tanto cuantitativamente como cualitativamente. Obviamente que no se planificaba desde el Estado en la misma magnitud, con las mismas proyecciones a principio del siglo XX que en la actualidad, ¿sí? ¿No? Nosotros tenemos eh,
tres grandes modelos o procesos productivos dentro de la Argentina que tienen que ver con el modelo o diferentes modelos de acumulación capitalista que tienen que ver con el modelo agroexportador, con el modelo industrialista